En toda nuestra vida hay que saber improvisar. Pues en aquel momento, cuando se me dice prepare el anteproyecto y todo para presentar al BID, era semana, fiesta de agosto, si mal no recuerdo, y yo me fui a una casita que tengo en la orilla de la Arroyo Pambo desde aquel entonces, y estaba yo trabajando por el acabado, la presentación, todo el trabajo que él realizó. No hablo del edificio C, que se le llama el enano, ¿verdad? Porque el padre, que en paz descanse también, el padre John Cortina, ¿verdad?, exigió que fuera cuadrado con paneles prefabricados de tabla roca, y por eso es que el padre Yacuría, que también descansa en paz, a los 20 años de la UCA, ahí enfrente del público dijo: te felicito por el edificio, lástima que le hiciste caso al padre John Cortina. Que era cierto, yo digo la verdad. Creo, entiendo que es un fracaso de edificio. En cambio, el otro, que originalmente el padre se oponía a hacer un edificio en aquel entonces opulento, como es el de las aulas, o innovador, después reconoció, él me dijo: yo te felicito porque es el único edificio que tiene el 99% de ocupación. ¿Por qué? Porque fueron aulas diseñadas no por facultades, como hacían en las otras universidades, donde hacían edificios para abogados, y como no había clase, los edificios estaban vacíos, ¿ya? Entonces, estos, en cambio, sirven para múltiples casos, para múltiples profesiones, ¿verdad? Ahí puede dar clase el que estudia arquitectura como el que estudia filosofía, y ese fue el inicio de los primeros edificios. Después, claro, nacieron los edificios de ladrillo rojo, que nosotros, no criticando, pero que le llamábamos con cariño los pollos camperos, todos los edificios que se han hecho aquí de ladrillo rojo. Estoy diciendo la verdad porque tengo que contarles lo que yo siento. ¿Sí? Así como es el foro de la verdad también. Así como las torres allá en Campestre, nosotros le pusimos de apodo y se corrió por todo San Salvador, las torres Hershey's, porque figuran de color de chocolate. Entonces, pues así, aquí se le pusieron los pollos camperos, porque todos los edificios eran de ladrillo rojo. Así podemos ver la segunda parte del edificio administrativo en la parte de atrás y otros edificios, ¿verdad? Tal vez eso es cuestión de criterio y cuestión de sentimiento de cómo quiere uno su arquitectura. Así que hay diferencias de criterio, diferencias de opiniones, pero esa es mi opinión sincera de lo que estamos practicando. Después de eso vino la biblioteca, la administración, y luego también tengo que contar esto porque en el corazón me duele, pero digo, me gusta que es parte de la historia. Cuando me habló Román Mallorca y me dijo: fíjate que vamos a cambiar de arquitecto. ¿Y por qué? Porque fíjate que el colegio de los jesuitas, el externado, el colegio se refería al cuerpo colegiado de aquí de la universidad, cree que tú eres un servidor de la oligarquía, ¿verdad?, con esas palabras, y que necesitamos cambiar. Y yo le dije: ¿quién te ha dicho que yo no he cambiado? Dame la oportunidad de hacer. Y fue así como hicimos el laboratorio en la parte de arriba, las aulitas magnas que quieras o no han sido un éxito, las chiquititas para 200 personas cada uno. En fin, les cuento esto porque creo que es parte de la historia de la universidad y parte de mi historia, y me siento orgulloso de haber participado con la UCA, a quien quiero muchísimo. Gracias, arquitecto. Gracias. Y en paralelo, mientras el campus se iba construyendo y aparecían nuevos edificios y de repente pues empezábamos a plantar árboles, los jardines preciosos que tenemos ahora nacen también en esa época. El campus avanza, pero también avanzan la universidad en sus diferentes facultades, y nuestra facultad nació en esos años. Tal vez nos podría comentar, ingeniero, a ver un poquito sobre cómo era esa época, cómo fue nuestra facultad y la universidad en general en esos momentos. Bueno, yo ingresé a la UCA en febrero de 1968. En ese entonces no estaba el plan maestro que habla Johnny, y estábamos alquilando espacio en la iglesia de Don Rúa, a los padres salesianos. Ya había la UCA comenzado la facultad
con los primeros 2 años y yo llegué al tercer año, al comienzo del tercer año, pero ya estaba por ciclo, primer ciclo del tercer año de los que estaban estudiando. En ese momento me gusta recordar, porque no sé por qué lo tengo tan presente en la memoria, subiendo por unas gradas en el costado nororiente de ese edificio, era un callejoncito y allá nos estacionábamos, había que subir unas gradas. En el final de las gradas había una especie de pequeño hall y estaba una cipota ahí que atendía. Me llamó la atención primero porque era joven. Y esa niña era Lucy Villagrán. Después fue secretaria del padre Lizate, ya cuando se construyó el edificio administrativo, hasta que se retiró ella de la universidad. Después fue Lucy Villagrán de Solís. Bueno, pues ahí en ese edificio, otra cosa que me llamó la atención era que había, no sé quién era el maníaco, pero le dio por dibujar hormiguitas. Y se acordará de esto el padre Espinosa, actualmente acá trabajando en la universidad, pero que ahí estaba cuando yo llegué en 68. Y este maniático había dibujado millones de hormiguitas y seguía por todos lados, y las hormiguitas iban desde la administración hasta el segundo piso, por todos lados donde estaban las aulas. Bueno, era también unos tiempos en donde se estaba gestando las carreras de ingeniería, las había contribuido en los planes de estudio el ingeniero Edgardo Suárez Contreras, creo que era sido él, el Cocorico, que decíamos todos, y él estaba trabajando en planificación económica y fue el primer decano. Él estaba un poco influenciado, creo yo, por lo menos así supe yo, que fue de un grupo grande de salvadoreños que por dificultades de la Universidad de El Salvador se fue a estudiar a España. Y entonces, en ese entonces estaban muy de moda un grupo musical, cantantes que se llamaban los Churumbeles. Y a todo ese grupo que fue y regresó, aquí se le reconocía como los Churumbeles. Entonces, este ingeniero Suárez, uno de los Churumbeles, vino a colaborar con los padres y fue artífice de los primeros planes de la Facultad de Ingeniería en las carreras combinadas. Todas fueron combinadas: ingeniería eléctrica e industrial, química industrial, mecánica industrial. Así estuvieron, y cuando yo llegué al Don Rúa, ya él se había retirado de decano, y quien me invitó a mí a venir después de proponerme a los padres, que dicho sea de paso, ahí estaba en ese entonces el padre Gondra, el padre Echerandio, el padre Ilizato, el padre Idoate, que era el rector, y el padre Espinosa, que yo recuerdo, posteriormente. Entonces, el ingeniero Flores fue quien me propuso, y a los años se incorporó, ya cuando había construido la universidad, la primera etapa del plan maestro, que consistió en aquellas dos construcciones paralelas, donde estuvo al inicio la administración para la biblioteca y algunas aulas, pero no alcanzaban. Entonces, la U era un cafetal. Había una champota que era el cafetín, y donde está la iglesia actualmente, la capilla, y estuvieron el servicio social,
se construyeron unas barracas, que eran aulas. Entonces, ahí, el día que estuvieron los alumnos, se recordaron de las barracas. Bueno, pues la entrada, no había Albert Einstein, no había autopista sur, la entrada era por jardines, por la iglesia, el Mediterráneo, que se llama la entrada, y al llegar a donde está el semáforo, ahí se hizo en el cafetal, cortando árboles, hay un acceso que se entraba a un estacionamiento de tierra, balastrado, al extremo estaba el cafetín, y ahí después esos dos edificios que fueron demolidos para construir donde están actualmente el edificio de John Fortune. Bueno, pues los alumnos reclamaban laboratorio, y entonces les hemos dicho que los laboratorios les traen un barco, ahí viene el barco, pero el barco nunca llegaba, ya llevaban tercer año, no había venido el barco, hubo que inventarse que el barco se hundió, porque no había laboratorios ni dinero para comprar. En eso hubo que pasarse al externado San José. Yo en el 68 solo estuve 6 meses en Don Rúa, porque hubo que salir de emergencia de ahí. Ya más adelante quizás se podrán enterar qué pasó, pero hubo un evento que nos obligó a salir corridos de Don Rúa y nos dio posada del externado para el segundo ciclo de 1968. Ahí recuerdo yo claramente a Román, porque estaba con su pelo un poco crecido y trabajando intensamente. Si alguien trabajaba intensamente era Román Mayor Bertios, que posteriormente fue rector de la URSS. Pero en ese entonces era el padre Lidoati, y ahí estaba en esas carreras que está diciendo Jan, tengo que presentar eso en una semana y así eran las carreras, ¿verdad? Bueno, pues bien, se presentó y se logró, y así se hizo la primera etapa, el primer préstamo y cuando eso ya fue realidad, las carreras ya se pudo contratar a personas que en un tiempo, bueno, ahora también, pero en ese entonces no era así nomás conseguir másteres para los puestos de docentes. Y sin embargo, el ingeniero Flores Sena era máster de la Universidad de Stanford. Después había hecho otros cursos en Harvard. Conseguimos al doctor Alberto Chiquillo Alas, doctor graduado en Suiza. Conseguimos a Francisco Lara Harrison, Pancho, graduado en máster de la Universidad de McGill de Canadá. Carlos Canesa, otro máster de la Universidad de McGill. Y cuando originalmente en el Bandúa éramos Raúl Arevalo, el doctor, era Renato Lorenzana, era el ingeniero Bonilla, y en otro, pero básicamente éramos 4 personas. La austeridad era grande y el entusiasmo inmenso. El escritorio que ocupaba el ingeniero Flores Sena como decano ocupaba la gaveta central, y él llegaba temprano de la mañana y se iba como a las 10. En eso estábamos dando clases con los 2 profesores, y a mí me tocaba ese mismo escritorio, la gaveta de la derecha y el otro la gaveta de la izquierda. Así funcionábamos en esos primeros meses. Vamos con el tiempo. Vamos muy bien. Además, nos está contando cosas interesantes. Los churumbeles comenzaron en la Facultad de Ingeniería y Arquitectura. Pues miren, cuando se trasladó la UCA a esos 2 primeros pabellones, también había un gran palo ahí
bien frondoso, y se habían comprado dos casas primero de la universidad colindantes con este campus, y había comunicación. En esas instalaciones estuvo lo que posteriormente les conocíamos como la UCA 1. Después hubieron otras dos casas que se compraron, y ahí estuvo otro grupo que le llamábamos la UCA 2, a ese tipo de jesuitas. Y debajo de ese palo se construyó, no sé si tú le ayudaste, Johnny, pero fue una cuestión muy provisional, y ahí vivía el padre Guisate y el padre Rodríguez Alón, una gran colección de flechas y de arcos, de flechas de Panamá. Él viajaba con mucha frecuencia a Panamá y tenía ahí su buena colección de flechas y de arcos. Esos fueron los comienzos. Todos los padres jesuitas de ese entonces colaboraron en el levantamiento de fondos y conseguir esas familias generosas que donaron parte del terreno, y en el cual ya Johnny pudo planificar ese primer plan maestro, y después vino la separación de las carreras. Y si alguien tiene la lista y tiene una historia bien completa de todos estos grabados, es el ingeniero Francisco Chávez. Pero solo por que lo recuerde, lo leí del segundo grupo, del primer grupo de graduados de carreras combinadas con industrial, pues ahí está la lista. Pero del segundo grupo, uno de los primeros graduados, sino que el primero, que se había cerrado la Universidad de Salvador y que dio equivalencias aquí, fue Roberto Rovira, su padre. Entonces, después yo creo ya viene una época diferente que podrán seguir relatando el resto de mis compañeros. Muchas gracias, ingeniero. ¿Sí? Yo quisiera agregar una cosa muy importante que tú mencionas. Es importante, creo yo, mencionar que esta UCA nació con un límite de estudiantes preestablecido de 7,000 estudiantes. Y además, solamente 3 facultades. Tú mejor que nadie lo sabes. Yo solo sé que eran 3. Ingeniería y otra cosa. La Facultad de Ciencias Económicas. Esas eran las 3 facultades y el límite eran 7,000 estudiantes. Al grado tal que en aquel entonces, pues venir en vehículo aquí a la universidad, pues además de una hazaña, pues era importante que la gente no tenía tantos carros. Es que aquí se hizo el análisis al 6x1 en aquel momento. Por eso es que el parqueo se volvió insuficiente. A pesar de que en aquel momento se sugirió meter los carros debajo del área central del campus, porque tú sabes que hay una calle de circunvalación y adentro están todos los edificios, o estaban todos, y en medio se pretendía tener un parqueo subterráneo que pudiera alimentar a los diferentes edificios. Por costo no se hizo, y porque en aquel entonces el cálculo de vehículos era poquito. Hoy estamos aquí a 1 por 1, quizá, pero Aquí estamos observando algunas fotografías históricas de nuestra universidad y efectivamente se ven más árboles que carros. Por suerte todavía tenemos árboles, pero sin duda la cantidad de vehículos ha incrementado. gracias por permitirme estar. Muchas gracias. Esta es la cafetería, el edificio multiusos original. Pues aquí se ven algunas imágenes que también ustedes pueden observar en la exhibición que tenemos en los pasillos. Y bueno, ese ambiente festivo que usted nos menciona, ingeniero, del equipo docente, los sacerdotes, los estudiantes, ¿qué más le podemos agregar a ese ambiente UCA original? Bien, buenas tardes a todos. Quiero aportarle algo para comenzar con los edificios A y B. Esos edificios que el estudiante universitario de El Salvador lo admira mucho.
No sé si ustedes saben cuál es la fachada de esos edificios, qué lado es la fachada. El arquitecto va a contar esa parte de la fachada. Pero si se acuerda, mientras se acuerda es que cuando se estaba construyendo, llega un padre y le dice: oye, Johnny, esas cosas se van a caer. Y eran las losas de circulación de los estudiantes. Y entonces Johnny tuvo que modificarlos y ponerle una especie de unos palillos. Y que luego, tú ya te cosas. Esos pasillos eran emboladizos como debían de haber sido. Y se le dio el gusto al padre Acharandio, por cierto, de ponerle esos palillos y todavía ahí en un temblor estos se van a quebrar como... ¿verdad? Esa es toda la historia que yo puedo contar, porque también le agregaron una escalera después del terremoto, una escalera metálica que ni siquiera tuvieron no voy a decir que la cortesía, ¿verdad? Pero debían de haber llamado al arquitecto o a los arquitectos del departamento de arquitectura para pensar cómo debiera de ser la escalera. Simplemente se la pusieron, ¿verdad? Estoy nada más dependiendo aquí, ¿verdad? No nos ha dicho cuál es la fachada todavía. Bueno, esa es la fachada. Él está hablando de la fachada sur, la que tiene los pasillos de circulación de los estudiantes, donde conecta la escalera que va a dar a los estares de profesores, que si ustedes ven, todo ha sido resuelto a medio nivel, y a pesar de que tienen 4 pisos, pues en esa escalera no suben más que 1,5 o 2,5, no me acuerdo. O sea que aprovechamos los medios niveles. El estar de profesores de abajo quedaba cerrado, pero aquí creo que Román o alguien pidieron que no, que los padres querían estar abiertos, no porque tenían jardines interiores para que ellos estuvieran concentrados, ¿verdad? Pero, ¿cierto o no es cierto? Entonces, con esa parte de la fachada, comienzo yo con anécdotas de ese inicio de la UCA, como cuando, por ejemplo, se vendía cerveza en la cafetería. Casi nadie sabe ahí, y porque el padre Sebas iba a jugar fútbol, cuando pasaba por la cafetería tomaba su cerveza para refrescarse. El caso de la biblioteca, que es la única que hasta este momento sirve para los 7,000 estudiantes de diseño original. Actualmente la UCA tiene 14,000 estudiantes más o menos, y la biblioteca es la que primero habrá que ampliar. El diseño original de la UCA, como la traíamos bien bonita, con cadencia de los edificios, se rompió entre otras razones, porque a veces eran por donaciones, a veces eran regalos, y a mí lo que me tocó fue a hacerlo como se había ofrecido, con otras situaciones que me recuerdo es, me preguntaban cuál ha sido el producto más importante de la UCA a la sociedad. Yo quiero resaltar ese aporte que hizo la UCA cuando el abogado Hernández Valiente llegó un día de la madre a hablar con el padre de Acuía para ofrecer, él llegó a pedir, y la UCA para ofrecer, elaborar la ley de educación superior. El padre de Acuía nos nombró en comisión, padre Lizate, a ingeniero Mario Serna, a Beatriz y a su servidor. Esa comisión elaboró alrededor de 300 artículos de la Ley General de Educación Superior, en donde se detalló el punto más pequeño de la actividad superior.
La ley, los abogados la recortaron y dejaron la casi totalidad de los artículos para el reglamento o el reglamento de la ley. Otro recuerdo que tengo es el caso de los consejos superiores. Un día de tantos estaba convocado el consejo para las 2 de la tarde y, como siempre nos ocurre en el decanato, es que los estudiantes llegan siempre cuando uno va saliendo. Yo me retrasé unos 7 minutos. Estaba convocado para unas 28 personas y recuerdo que el padre Yacuría se refirió a mí diciendo: oye, Freddy, con tu tiempo puedes hacer lo que quieras, pero con el nuestro no. Me quedó imprimido ese gesto, porque de los 28 solo habían 5. Yo era el número 6, pero igual me gané el regaño. Luego teníamos otro caso, es el de la toma de rehenes en el edificio administrativo. Ahí estaban los decanatos en ese momento. El padre Jesús Delgado, el decano de Ciencias del Hombre, cuando se dio cuenta de que estaban tomando el edificio, se saltó por la ventana a la calle. Ana María me llegó a avisar de que me podía saltar por el mismo camino que le había dejado enseñado. Y le dije: no, yo no puedo abandonar el barco. Yo nunca he estado secuestrado. ¿Qué le quiere? En esa toma estuvo Francisco Andrés Escobar, porque los secuestradores creían que era el secretario general, era Paco Escobar, no era Paco Estrada. Entonces, Paquito, entonces creían que Paco Escobar era Paco. Estaba el padre Lizardo, el padre Yacuría, y estaba predicando. Esa noche los secuestradores pidieron dialogar. Entonces el padre Yacuría dijo: yo no quiero dialogar con nada. Entonces los secuestradores se asustaron. Cuando dieron la vuelta, nos contó él que no podía aceptar un diálogo porque a las 9 de la noche pasan las noticias del fútbol en el país, el fútbol español. A la mañana siguiente nos ofrecieron el desayuno. Secuestradores. Los secuestradores llegaron a ofrecerlo porque andaban banderas. Y al coro contestamos que no. Se fueron los secuestradores diciendo que estábamos en huelga de hambre. Lo que había sucedido desde que Crista nos había dado café, tortillas, comida más temprano. Y así transcurrió de esto hasta las 5 de la tarde del día siguiente, cuando los secuestradores nos pidieron que los fuéramos a dejar a la Cruz Roja porque tenían miedo por el ambiente que había en la ciudad. Esas eran las cosas. Los secuestradores no eran estudiantes de la UCA, pedían ingreso masivo. Y bueno, termino por el momento diciendo que en el estudio socioeconómico no aparece el carro del estudiante, y el carro aparece en el primer día de clases de la universidad, cuando todos traen su carro que no tenían en el momento, llenaron el estudio socioeconómico. Muchas gracias, ingeniero. Parece que la forma de operar de los secuestradores ha cambiado con el tiempo, ¿verdad? Ahora tienen otros métodos, pero pues estas anécdotas que nos están contando tal vez
el ingeniero Cerda nos puede complementar alguna otra anécdota, no sé, de este tipo u otro secuestro que haya sucedido en la universidad. Ya nos va a contar otro. Buenas tardes, todos y todas. Es un honor para mí estar de regreso en Buca, especialmente con este grupo. Es un privilegio, diría yo. Estoy hablando de ellos, el arquitecto Johnny Rodríguez es el más prestigioso arquitecto del país. Que yo creo que difícilmente ha sido superado. Podríamos decir que ahora es de los mejores, pero yo apuesto porque es el más. El ingeniero Axel Soderberg es el ingeniero electromecánico más prestigioso de gran calidad técnica y humana, y se ha caracterizado por su compromiso de servicio técnico profesional con causas como la de la UCA. Y aquí mi querido compañero de estudios, que por cierto era uno, si no el mejor estudiante de nuestro grupo de clases. Vean ustedes qué honrado, y una arquitecta tan distinguida como la que nos está moderando. Ciertamente, haber pasado por la UCA, yo me retiré en el 1997 porque tenía que cumplir una misión. Siempre forma parte de mi vida la UCA. Yo estoy en la UCA todos los noviembres de todos los años, porque la UCA es parte de mi vida y es una parte importante de mi vida. Quiero decir que hay algo que no se ha dicho, pero que es como un antecedente de la UCA. Estamos hablando de los años 65. En esos años 65 es la época del mayor apogeo de la Universidad de El Salvador. La Universidad de El Salvador era la Universidad de El Salvador, la única. Y era una universidad que, con la reforma universitaria, había hecho un empuje de desarrollo académico importantísimo para el país. Un despegue en la actividad académica extraordinario que no había vivido el país. Pero igual es una época en donde las inquietudes sociales, las injusticias, la crisis de la dictadura militar se agudizaba y se develaba cada vez más. Y en ese momento es necesario crear una universidad alternativa, como ya anticipaba yo. Una universidad alternativa que formara profesionales más adecuados para las empresas de la época. Y qué mejor si esa tarea podía asumirla la Iglesia, la Compañía de Jesús, porque esto es el grupo selecto de la Iglesia desde el punto de vista intelectual. Aquí hay una combinación de una necesidad real de atender una cantidad de jóvenes que implicaba un riesgo asistir a la Universidad de El Salvador, pero igual era necesario, por las razones que ya anticipo, crear esta universidad, y es una buena oportunidad para la Compañía de Jesús crear esta universidad, la UCA.
verán ustedes que en ese momento la creación de la UCA implica una confrontación con la Universidad de Salvador. La Universidad de Salvador, todo lo que implicaba eso, todo lo que implicábamos eso, estaba en contra. Pero claro, también es una posición, yo diría, a lo mejor político y ideológico, versus otro. Es decir, es una visión distinta de ver las cosas. El hecho es que, tal como se ha dicho, y esta es la parte fundamental, me parece, de la UCA, en su inicio, ese concepto de excelencia académica que se le inyecta, pero que es, yo diría, muy reforzada y muy a la salvadoreña, si me permite llamarla así, llamados profesionales de primer nivel, ya lo mencionaba el profesor, buena parte de ellos traídos de la Universidad de Salvador, una buena parte de ellos, pero por la línea trazada por la Compañía de Jesús, por poco aporte, digamos, de ingenieros en la Facultad de Ingeniería o en el área de Ingeniería de parte de la Compañía de Jesús, pero tenía los mejores cuadros salvadoreños. Y entonces la característica de esa escuela de ingeniería que nace en la UCA tiene ese alto nivel, y que cuando nace, para efectos prácticos y comparativos, tiene un nivel superior que la Universidad de Salvador, ya en ese momento. Y digamos, esta va a ser una característica que va a mantener, a conservar la UCA, pero particularmente la Facultad de Ingeniería, y que ya en la parte final vamos a ver los frutos de esa constancia, de ese esfuerzo que se ha hecho. La UCA funda las carreras, como mencionaba Axel, pero que luego se convierten en las carreras, digamos, especializadas, ingeniería civil, ingeniería mecánica, me parece, ingeniería industrial, ingeniería química, con ese nivel al que nos hemos referido. Entonces, estamos ya ante una universidad que ha nacido, pero que tiene esas características de la búsqueda de la excelencia. Las áreas, digamos, sociales de la universidad tienen la ventaja de poder contar con profesores, con académicos jesuitas de alto nivel, y que eso hace también una universidad como más integral. Por ejemplo, solo para efectos de comparación, la Facultad de Ingeniería en la Universidad de Salvador era una muy buena facultad de ingeniería, pero en las áreas sociales, aun cuando había mucha actividad y efervescencia, los niveles académicos en esas áreas eran relativamente más bajos, y en algunas como muy bajos, y esa es la comparación con que aparece esto. Pero hay un conflicto que dura algún rato, y que luego, ya lo vamos a contar, se da la contradicción, la situación se vuelve al revés, pero eso queda para el siguiente capítulo. Bueno, vamos a pasar casi inmediatamente al siguiente capítulo, porque hemos hablado de los orígenes, pero a lo largo de estos años también tenemos procesos de consolidación. Muchísimas gracias por esta linda
este lindo recuento que nos ha hecho como para cerrar este punto del origen de nuestra universidad y la facultad, pero hablemos un poco justamente de eso, estos años que ustedes han estado acá en la universidad, en su hogar. ¿Cómo han visto ustedes que a lo largo de estos 50 años qué procesos hemos ido consolidando, cuáles han sido los conflictos, qué otros elementos, además de los aportes académicos, este alto nivel, este alto rigor en la educación, esta visión de proyección social, qué otros elementos podemos aportar que consolidan nuestra esencia actualmente en la universidad? Bueno, yo creo que el evento más dramático es la pérdida de los 6 compañeros jesuitas y sus 2 colaboradoras. Al final, casi del periodo de violencia, que influyó muchísimo para lograr los acuerdos de paz. Creo que la UCA en ese sentido fue como muy insistente, y el padre quería notar en que era necesario un proceso de negociación para llegar a una paz en El Salvador. Eso era rechazado de una forma tan amplia al principio, pero fue lo que realmente terminó pasando. Los momentos posteriores a ese evento tuvieron esas trágicas pérdidas de vidas, pero también como una bendición muchas cosas para El Salvador y para la UCA. Hemos hablado de que la primera etapa de desarrollo físico de la UCA se llevó a cabo por préstamo, primero con el PIB y la segunda por un segundo préstamo con el PIB. Ambos tomaban más de 11 millones. El segundo había sido producto de un documento de planificación para 5 años, plan quinquenal le llamamos. Y en ese plan quinquenal estaba que para pagar el préstamo iba a contribuir el Estado con una cuota para poderlo pagar. En la época del ingeniero Duarte como presidente, hubo un cambio drástico y se terminó el subsidio para la UCA. Con la muerte de los padres y sus colaboradoras, los jesuitas que vinieron como en avalancha a decir cómo podemos colaborar con la UCA. Una de las cosas que les pidió fue ayúdenos con la deuda. Y esos 11 millones que ya se habían reducido porque habían habido los pagos estaban 10 millones. Hubo un trabajo del lobby de los jesuitas en los Estados Unidos en que propusieron a los congresistas que en ese entonces habían 700, 800 millones de dólares de ayuda para El Salvador, repartaran 10 milloncitos de esos para que la UCA pudiera pagar esa deuda. Y eso se llevó a cabo por ese trabajo del lobby del grupo jesuita en los Estados Unidos. La deuda, dicho sea de paso, lo que se hizo posteriormente, nos pidieron hacer un arreglo con el gobierno de El Salvador, y ese arreglo fue que se quede con la deuda del gobierno de El Salvador con el PIB y la UCA
termina de pagar su compromiso y le queda al gobierno de El Salvador. Bueno, pues eso fue una de las bendiciones. Ahora, creo que la pregunta va también orientada en qué está pasando o qué va a pasar en el futuro, los retos para el futuro. En el tema de ingeniería, a mí me agrada bastante todos los cambios que se han venido dando, ya adaptando la UCA a una nueva etapa. Ya en el área de ingeniería pues están planteados los retos de estudios de maestría para ofrecerlos en la UCA para las ingenierías, que hasta el momento básicamente sería limitado a la maestría en la norma, ¿verdad? Pero sí hay un movimiento fuerte de apertura de esas maestrías y como lo vimos en la presentación de Gustavo Soriano, pues son números que lo dejan como convencidos de que el desarrollo humano pues implica, tiene relación bastante directa con el desarrollo de las ciencias y de las ingenierías, entre otros. Entonces creo que había también ahí en la presentación unos conceptos un poco nuevos, por lo menos para mí. Eso de la 4.0, que era estamos nosotros en el crepúsculo. Bueno, pues creo que todo lo que el ingeniero Soriano estuvo presentando es muy pertinente de tomarlo en cuenta para el desarrollo del futuro de nuestras ingenierías. Y por ahí pasa también un proceso de vinculación con las empresas y con entidades externas que también ya le he puesto atención a la universidad. Entonces, yo veo que la UCA no ha estado bien, está muy madurada y ojalá logre poder ver esa etapa nueva que viene para la universidad y ese reto para las empresas. Gracias. ¿Alguno de ustedes quisiera agregar algo más? Voy a volver a recordar sobre los trabajos en el decanato con Carlos Cañas. Sí, todavía sigue sonando y resonando el nombre o las palabras del estudiante que se para en la puerta del decanato y dice: fíjese que tengo un problema. Y uno se pone a pensar, y yo también tengo problemas. Este trabajo de la Universidad de El Salvador con la UCA, que al principio no fue muy agradable, porque tal vez por los pasos comunicantes se fue ablandando. Los compañeros nuestros estaban en cargos de dirección, de rectoría, de decanato. Eso terminó en el que se llamó el Debate Nacional por la Paz. En aquel tiempo yo trabajaba en una parte de la Universidad de El Salvador y en la UCA, y el decano de Ciencias del Hombre era Armando Oliva, un ingeniero. Y el padre de Yacudía nos mandó a los dos ingenieros a representar al Debate Nacional por la Paz. Eran alrededor de 68 instituciones que sometían estas propuestas. Y una de ellas era que se debería quitar el apoyo monetario a la Universidad de El Salvador. Y entonces, ¿qué teníamos que apoyar nosotros dos?
estando también en la Universidad de El Salvador, tuvimos que decir, pues, hombre, sí, se debe apoyar, se debe quitar el apoyo financiero. Y creo que fuimos solo 3 o 4 votos los que logramos en este punto. Después se quedaron preguntando, ¿por qué? Porque el padre de Yacuría decía que la educación es obligatoria para la educación primaria, si acaso la secundaria, pero la universitaria tendría que ser para cada quien obligatoria. En el tema de la universidad que vivió durante el conflicto, no hemos mencionado que el ingeniero Soder y los demás funcionarios seguíamos funcionando debajo de las balas. Seguimos funcionando debajo de las 13, 14 bombas que la UCA recibió. Y pareciera que nosotros éramos hombres de acero, que no teníamos temor de que nos pudiera caer una bala perdida o no perdida. Esa parte quizás nosotros no éramos conscientes de que era un riesgo, pero afortunadamente todavía estamos vivos. Muchas gracias. Sí, ingeniero, por favor. Como decíamos en el primer capítulo, la Universidad de El Salvador era la universidad de los pobres, es decir, una universidad que se identificaba con la problemática social. Y en apariencia la universidad, la UCA, sería la universidad de los ricos, por contraposición. Lo cierto es que el pensamiento de la conducción en aquel momento del inicio de la UCA era un pensamiento relativamente conservador desde la Compañía de Jesús. El asunto es que cuando la universidad, la UCA, la Universidad Centroamericana de El Salvador, desarrolla su actividad de investigación y docente, tiene que realizar investigaciones, pero también estudia la vivencia del mundo, de lo que está ocurriendo. Y resulta que el pensamiento de la institución se va desarrollando en relación con el estudio de la realidad nacional, y la realidad nacional le va mostrando la realidad del país. Y entonces la universidad, la UCA, en aquel conflicto inicial que la UCA es la universidad conservadora y la UES es la universidad más social, digamos, más de izquierda, esa situación va cambiando. La universidad, la UCA, con investigaciones, por ejemplo, las elecciones de 1972, la UCA hace una investigación en serio respecto a lo que ocurre en esas elecciones, y resulta que esa investigación demuestra objetivamente que hubo un fraude escandaloso, un fraude electoral, y eso pone a la dictadura militar en una crisis muy fregada, y que aprieta la presión social nacional e internacional hacia cambios, transformación, que ya la UCA está impulsándolas, pero con sustento científico desde las distintas áreas. Simultáneamente, la UCA empieza a revisar su pensamiento
la conducción de la universidad. Y la universidad concluye de que su identidad le exige que parta del conocimiento de la realidad nacional, del conocimiento y el reconocimiento de la realidad nacional, para transformarla. Y que la función esencial, por ser el grupo intelectual, digamos, privilegiado del país, está obligado a plantear pautas, a denunciar las injusticias, pero además a hacer propuestas sobre el tema. Y en ese momento implica que la UCA tiene que estudiar esa realidad a partir de la investigación, y luego, con el resultado de la investigación, proyectarse socialmente. Esa es la proyección social, formando profesionales que vayan a contribuir a esa transformación de la realidad, pero además gestionando, proponiendo, denunciando lo que sea necesario para que esa transformación se dé. Así se define la universidad en esencia. Y aquí hay una cuestión fundamental, me parece. Aquel grupo de ingeniería es un grupo, ya decía, selecto. Es decir, el nivel académico del personal, de los profesionales de ingeniería, que por todos lados dicen que somos cuadrados, que tomemos formas un poco redondas y un poco fluidas, es algo que nos cuesta, pero que en la UCA se da el reto y es asumido el reto por ese equipo de profesores, casi todos ya. Estamos hablando de la altura de los años 70, 80, ya son nuevos profesionales propios de la UCA. Sí, muchos egresados del externado, graduados de la UCA, sí, con un desarrollo de buena calidad, pero que se cuestionan el tema de la realidad y asumen para ver desde las ingenierías cómo contribuyen a esa transformación. Ese es un reto que yo en ese momento hubiera apostado 10-1 que no se lograba. Y creo que ha sido extraordinario los resultados que se han tenido, porque lograron entender, por ejemplo, la reforma, la reestructuración académica que hacen, le dan vuelta al enfoque de los departamentos, al contenido, digamos, temático, desde el punto de vista, no cambiando la ciencia ni la técnica, eso no se puede cambiar, sino que apropiando los contenidos y los planes de estudio a esas necesidades del país. Y también vinculando, es algo que en el país no existía, por lo menos de manera sustancialmente lograda, la vinculación de la academia con las empresas. Es decir, allá donde se hace, donde se ejecuta la técnica, donde se aplica la técnica, tenemos que ir a conocerla, a interactuarla y, al igual de lo que se hace en el laboratorio, hacerlo allá en el campo de la realidad. Allá hay un acercamiento muy interesante, producto también de esa investigación. Y así impulsan un desarrollo académico desde las ingenierías e inclusive con las gestiones de los profesores correspondientes y por supuesto el padre Cortina, el padre Salazar Simpson, que vino algún tiempo pero que contribuyó de forma importante,
pero especialmente el equipo de profesores salvadoreños que ha estado ahí. Una cantidad de Quijotes muy interesante, que tienen un alto mérito en esta evolución. Y que a estas alturas tenemos nosotros un desarrollo académico muy interesante, un equipo de profesores de alta calidad. Todos ellos están aquí conmigo, con nosotros, de muy alta calidad, pero además un desarrollo físico y de laboratorios muy interesante. De ahí que tenemos un potencial muy fuerte, muy valioso para ese desarrollo futuro. Muchísimas gracias. Este breve recorrido de tener un campus diseñado con estas formas que nos provocan y nos motivan a trabajar, a desarrollarnos, a estudiar estos orígenes de la universidad y la facultad, sus diferentes etapas en sus periodos de bonanza, pero también sus periodos de algunas dificultades e incluso sus periodos en los que tuvimos serios problemas internos, ¿verdad? Y situaciones que lamentar dentro de nuestra universidad, sin duda nos fortalecen. Y a mí me gustaría, para ir cerrando esta tarde y el foro, ¿qué retos observan ustedes? Sabemos que el arquitecto Johnny es un gran amigo de la UCA, ha observado y interactúa con generaciones de arquitectos. Los arquitectos llegamos posteriormente, ¿verdad? No nacimos en ese origen de nuestra universidad, pero me gustaría tal vez que nos pudiera comentar, de acuerdo a todo lo que ustedes han observado en nuestra universidad, ¿qué retos tenemos para los profesionales en ingeniería y arquitectura después de estas etapas de consolidación del proceso? Bueno, pues hablando de arquitectura y como una pequeña arenita apoyando lo del licenciado Serna, en nuestra rama, los profesionales de arquitectura tenemos mucho que hacer, pero muchísimo. Yo he podido tener la oportunidad de platicar con muchos de los estudiantes de arquitectura y profesionales graduados de arquitectura de esta universidad, y he podido apreciar que están en un nivel, pero muy alto sobre las demás universidades. He podido apreciar sus trabajos en concursos, he podido apreciar el trabajo que realizan otras oficinas y otras empresas, he tenido la oportunidad de platicar muchas veces con ellos y creo definitivamente que es el momento en los cuales, los momentos en los cuales los arquitectos graduados de esta universidad también deben de participar en la resolución de los problemas nacionales. Podríamos mencionar que uno de los retos más importantes es la vivienda. Necesitamos crecer en la vivienda vertical, es decir, ya San Salvador no puede crecer, ya no tiene a dónde. Necesitamos que los arquitectos de esta universidad piensen y realicen proyectos que nos lleven hacia arriba, soluciones verticales que podrían significar una sociedad más competitiva, una inclusión social mayor de la que tenemos, un ahorro en servicios públicos, una sostenibilidad completa en todos los aspectos. Yo definitivamente creo que los arquitectos de esta universidad están ya listos para participar y propiciar eventos de esta naturaleza. Yo en lo personal siempre he creído, y a veces se ríen cuando propongo que en las universidades, en los estudiantes de arquitectura, se les impulse un poco más la parte creativa. Es importante que aprendan a usar la mano y el lápiz, y no solo estén frente a la computadora, porque teniendo el lápiz en la mano van a aprender a crear utilizando la mente simultáneamente con el lápiz, cosa que es bien difícil realizar en una pantalla. Además de que con la mano pueden encontrar 20 soluciones en lo que la máquina le da 2. Y otra recomendación que yo hacía, pero claro, yo comprendo que no se puede, es el disminuir un poco las matemáticas y darles un poquito más de diseño. Por ejemplo, en mis 56 años que tengo de ser arquitecto, ya voy a cumplir 80 años ahora, en este próximo mes, en estos 56 años, a pesar de que yo estudié materias de especialización en matemáticas,
tomé altas matemáticas, además de mi profesión, porque eso me gustaba. Jamás en la vida he usado un cálculo diferencial o un cálculo integral. Nunca. Y entonces, lo que sí es importante es que el arquitecto sepa fórmulas para hallar área, volúmenes, tener las matemáticas hacia el filo. Antes nos enseñaban a multiplicar sin necesidad de la calculadora. Hoy están en 4x4, van sacando la calculadora. Entonces yo creo en este aspecto que podría haber una pequeña reforma en lo que es el programa de arquitectura para darle más creatividad, más diseño, un poquito menos de esas materias tristes y aburridas. Y así es que eso es lo que yo puedo decir en favor de los arquitectos de esta universidad. Gracias, arquitecto. Bueno, si se va la luz y dibujamos, pues tenemos la ventaja de que podemos seguir dibujando con candela, ¿verdad? No tenemos el problema de la computadora que necesita la luz. Tal vez ustedes quisieran agregar algo más también. Bueno, mi propuesta, mi apuesta aquí en el futuro, voy a basarme en la recomendación del padre Yacuría, cuando el padre Yacuría nos encomendó a la comisión que elaboraba la ley que pusieran mínimos de unidades valorativas a cada plan de estudio de cada carrera. Decía él, para que puedan alcanzar las universidades de garaje. Y ese valor él nos definió en 160 unidades valorativas. El plan de estudios de la UCA, de la Ingeniería Eléctrica, tenía 185 unidades valorativas. Y hoy creo que anda por 160. Y las unidades de garaje todavía tienen las 185 unidades valorativas. Creo yo que sería bueno valorar si se ha defendido tanto, si hay que regresar a las unidades de 185. Y lo segundo es caminar hacia la acreditación de los programas de ingeniería, no de las universidades, sino que de los programas de acreditación de ingeniería. Esa es Muchas gracias, ingeniero. Bueno, yo nada más reafirmar, ¿verdad?, que me parece fantástico que la Compañía de Jesús sea el paraguas de esta universidad. Creo que le debemos de aportar mucho a inculcar la inspiración cristiana, en saber transmitir que hay que dar lo que ellos llaman maíz, que se apropian de esos pensamientos. Y también creo que hay que estar en la parte de ingeniería muy atentos, aunque el futuro energético está en las energías renovables, que esto de la eficiencia energética hay que tomarlo muy en serio en los diseños, tanto de los ingenieros civiles como de los arquitectos. Y también no solo usar la regla de cálculo, sino entrarle muy en serio a tanto paquete que hay que permite optimizaciones y permite optimizaciones que valen la pena. Yo creo que por mi parte recordar lo que estaba en la presentación de ayer y estas recomendaciones que yo estoy haciendo también. Muchísimas gracias. Una última reflexión. Tal vez más recomendación. El esfuerzo que se ha realizado desde la Facultad de Ingeniería y de Arquitectura ha producido tan buenos frutos
que me enteraba hoy la buena noticia que la facultad es la de mayor número de alumnos de la universidad. Eso es una gran noticia para el país. Yo no sé a qué presentación se refiere el día de ayer del diputado Soriano, pero me imagino que debe ser algo muy técnicamente presentado y que seguramente estará en consonancia con esto. La posibilidad del desarrollo del país pasa fundamentalmente por el desarrollo de las ingenierías de ese país. En el caso nuestro va a pasar por ahí, y que la UCA, con ese nivel de excelencia que la ha caracterizado, si produce una gran cantidad de ingenieros y arquitectos, seguramente va por la ruta correcta. Si fuera una de aquellas otras universidades que lo estuviera haciendo, pues no me alegraría tanto, que sí me alegraría, porque algo aprenderán, pero que lo haga la UCA me parece que es sumamente importante. Y que una segunda recomendación es que ese propósito de la excelencia académica debe continuar como orientador, y esa excelencia académica, esa información, pero ustedes lo conocen muchísimo mejor que yo, de seguro, con la investigación que puede hacerse ahora con los sistemas de información existentes, ¿no? Ustedes deben seguir con ese espíritu de excelencia académica. Y una tercera es que por nada del mundo debe de relegarse el compromiso que tienen ustedes, todos y todas, con el país, con el servicio del país, con el impulso del desarrollo del país, para el bienestar, por supuesto, de todos los salvadoreños. Muchísimas gracias. Bueno, un fuerte aplauso a nuestros panelistas. Vamos a abrir un breve espacio para alguna pregunta o comentario del público. Buenas. Bueno, solamente tal vez en relación a la arquitectura, solamente una pequeña comentario. Resulta que los planes de arquitectura, las materias básicas en el área de matemáticas, si ustedes revisan en cualquier país del primer mundo hay una base sólida en arquitectura y en matemáticas. Cálculo diferencial e integral, si van a revisar programas del primer mundo, los tienen. Cualquier arquitecto e ingeniero pues tendríamos que tenerla, así también los arquitectos, pues es cierto lo que dice el arquitecto, pues que yo creo que también esa es parte de la diferencia, el hecho de que, bueno, yo en lo personal, acá los colegas no me dejarán mentir que estuvimos en la comisión para la revisión de planes, estuvimos revisando programas tanto nacionales como internacionales, y una de las diferencias que hacen los planes de arquitectura es básicamente la parte matemática. El hecho también, los sólidos y los volúmenes también vienen de toda una estructura de integrales dobles, triples y si se recordarán por ahí, pues el hecho que solamente los ocupemos ya para diseñar, para sacar un volumen, un sólido, eso no implica de que por mi formación sólida de matemática o en el caso de arquitectura que tiene que tener alguna formación mínima, tengo por lo menos que conocer de dónde viene, de dónde sale ese volumen, esa área de... O sea, solamente pues por, tal vez por aludida, ¿verdad? Porque yo soy del departamento de matemáticas primero y segundo porque también hemos estado trabajando en la reestructuración de planes. O sea, repito, yo creo que la formación básica matemática
tiene que ser sólida, y más como decía el ingeniero Villalta y el ingeniero Serna, que por cierto, pues el ingeniero Serna, el secretario general en la época que yo estudié, el ingeniero Villalta el decano, así es que realmente la parte sólida, creo que también por ahí tiene que estar la diferencia. Solamente por eso un comentario nada más. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? Ingeniero. Yo quisiera decir, yo creo que muchos de los que estamos aquí no vivimos esa parte de la historia, que aunque no se crea, Konya es el quinto, pero en tiempos pretéritos hubo una iniciativa que fue pionera en el país cuando la UCA hizo los primeros simposios. No podíamos contar por qué salieron, cómo fue eso, cómo para recordar esa parte de la historia. Sí, efectivamente hubo una época en donde la ingeniería realizó simposios, pero eran sobre sí, era sobre tecnología apropiada. Entonces se utilizaron varios y había ahí una persona motor. La persona motor se llama Ricardo Navarro. Y entonces fueron eventos asombrosos porque igual que ahora puedes recoger a colegas que venían de varios lados del mundo, ¿verdad? En ese entonces pasaba exactamente eso. Vinieron muchos expositores, participantes en los seminarios de varios bastantes países. Y la tecnología apropiada, sin embargo, esas iniciativas se fue perdiendo. Carlos se retiró de la UCA, pero creo que tendría que haber un lote valiente, ¿verdad? Aunque Konya ya es algo parecido, no dedicado al tema de tecnología apropiada, pero todo el tema de ingeniería y se escoge algo central para cada uno de ellos. Entonces, creo que fue, como usted mismo lo dijo, un buen momento de las ingenierías en esos años. Hubo un periodo bastante largo y agradecer a Dios está retomando y está teniendo el impulso que todo esto va teniendo, aunque a veces cuando van pasando y va del segundo, el tercero, etcétera, a veces no queriendo bajar el entusiasmo. Tendrán que buscar la fórmula para mantenerlo, ¿verdad? Y acrecentar. Y antes de que el Papa diera su aviso por diferentes idiomas, Ricardo Navarro dio la bienvenida a todos los que llegaron al simposio, al primer simposio, explicando o hablando en sus propios idiomas. Bueno, muchísimas gracias. Un nuevo aplauso, por favor, a nuestro invitado. Gracias al arquitecto Juan José Rodríguez, al ingeniero Mario Serna, al ingeniero Freddy Villalta y al ingeniero Axel Soderberg. Gracias a todos ustedes que nos han acompañado en este par de días de nuestro congreso. Invito ahora a Loli Rovira, la presidenta de nuestro comité organizador, para hacer entrega de los recuerdos. Muchas gracias. De esta forma estamos cerrando el Konya, el quinto Konya de esta
esperamos larga experiencia y que se va a seguir consolidando y que va a seguir con mucho entusiasmo. Les agradecemos nuevamente y les invitamos por favor a que nos acompañen afuera a un breve momento. Ah, ok, bueno, no era eso. Remind. Ok, muy bien. Pasamos directamente a la clausura.